escribí porque le quiero decir a la iglesia. Entonces es más honesto, le digo. Volver a una carta pastoral, si las cartas pastorales eran eso. Miren, les voy a escribir con mi puño y letra para contarles cuáles son sus males y cuáles son las cosas que deben de corregir, o cuáles son las promesas de Dios para usted. Es que es una carta pastoral más que una proclama profética para garantizar. Y si no, que la gente dice, mire, campaña evangelística, noche de milagros, y el Señor le dice, no los voy a sanar. Señor, pero yo dije que, eso sos vos. Pero es que yo dije que tú ibas a estar aquí, yo voy a estar ahí. Dios, ¿dónde quiere estar? Pero ¿y si no quiero sanar? ¿Verdad? O sea, ¿quién es el soberano? ¿Dios o el que le invoca? Recuérdese, digamos, hay un hereje en Miami que le dice a Dios, te ordeno. Mi güiro de 20 años, si me dice así, de verdad, buenas nalgas tiene para. Pero hoy así se le dice a la gente. Muy bien, ¿por qué les digo esto? Porque los Nevi'im son los profetas que reconocen el pueblo del Señor. Y entonces, ¿cuál es la función del profeta? Les voy a dejar una tarea, sin puntos. Es que ustedes están interesados que son, hombre. Miren pues, estudien, lean los primeros versículos, pueden ser 2, 3, 4, 5 primeros versículos del primer capítulo de los libros Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12. Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12. Y comprueben algo de lo que yo les voy a decir. Los 12 menores. Sí, los 12 menores. ¿Verdad? Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas menores. Comprueben esto, por favor. ¿Saben cuál es el distintivo de un profeta para el pueblo de Israel? Dos cosas. Número uno, fíjense ustedes que aparece en más de 368 veces, 368 veces esta expresión que les voy a mencionar. Vino a mí palabra de Jehová diciendo. Esa es la primera expresión que ustedes van a encontrar, les garantizo. Y si no, le quitamos el sueldo a alguien, que no sea a mí, por supuesto, ¿verdad? Pero les garantizo que ustedes van a encontrar que el distintivo de los profetas fue este. Vino a mí palabra de Jehová diciendo. Y número dos, el otro distintivo, visiones. La visión del profeta Jonás, la visión que tuvo Isaías. ¿Por qué razón? Entonces, en el segundo bloque de libros proféticos que se llaman los Nevi'im, aparece la función del profeta. Y la función del profeta se va a distinguir por dos situaciones. Número uno, vino a mí palabra de Jehová diciendo. Y número dos, vi visiones de parte de Jehová. Dos tareas que tenía el profeta. Vamos a irnos en juegos de dos. Número uno, anunciar la buena noticia de nuestro Señor. Anunciar. Pero al lado del anuncio venía la denuncia. Fíjense ustedes. Miqueas, contemporáneo a Isaías. Isaías estaba predicando en el palacio, porque era príncipe, sobrino del rey. Pero Miqueas estaba predicando en el mercado central de la zona 1 de la ciudad capital. ¿Y sabe qué le decía a los comerciantes? Hay de ustedes que dan las libras de 12 onzas. ¿Sabe qué le decía a los terratenientes? Hay de ustedes que se van a la cama pensando cómo le van a quitar su tierra al pobre, y llega la mañana siguiente y lo hace. ¿Sabe qué decía Oseas y Amós allá en el reino del norte?
Hay de ustedes, les decía las señoras encopetadas de la ciudad de Samaria, hay de ustedes vacas de Basán. Y sabe una cosa, les dice, en esta ciudad al pobre lo venden por un par de chancletas. O sea que el profeta tenía anuncio de la buena noticia, pero también denuncia de las injusticias sociales. Injusticias sociales. Otro. Hay una categoría de profetas que yo lo puedo sumar en tres. Número uno, habían profetas que se conocen como profetas extáticos, de éxtasis, ¿verdad? Extáticos. Uno no comprende, pero ahí están. Mira características, pero no las logra comprender uno que pasaba. La palabra extáticos viene de éxtasis, como Elías, como Eliseo, danzaban y levantaban las piernas, ¿verdad? Y de repente, en éxtasis, saber. Pero habían ese tipo de manifestaciones, un tanto extrañas, pero también muy culturales. Dos, habían profetas cúlticos. La palabra cúltico viene de culto. O sea que habían profetas que lo que hacían era rescatar los temas de la adoración y del culto a Jehová. Por ejemplo, ahí usted puede encontrar cuando de repente el Señor, hay un culto muy próspero, la gente está por cuadras completas haciendo fila para presentar sacrificios al Señor. Eso quiere decir que no todo lo próspero es de Dios. Y entonces viene la Cati, la cantidad de personas haciendo cola para hacer en el templo los sacrificios y los sacrificios. Y el Señor les dice, no Señor, ya me dio náusea. El olor de la grasa ya me causó repugnación. Ya me dan ganas como de vomitar por sus sacrificios. Un corazón contrito y humillado quiero yo, dice el Señor. O sea que habían profetas que intentaban rescatar el culto. Yo ya casi no acepto ir a predicar a sociedades de jóvenes, pero fui a una sociedad de jóvenes que cuando yo entré, estaban cantando, la banca, la banca, la banca que más aplauda, la banca, la banca, la banca que más aplauda. Ay, no quiero, ¿qué estoy haciendo aquí? Y se daban de cadrazos y y yo sin nachas y sin caderas, usted. Ay, no puede ser posible. En Hollywood hay un pastor que yo conozco, es mi amigo, gracias a Dios, gringo, presbiteriano, que usa tacuches color rosadito, lila, con lentejuelas, baja colgado, con una pita transparente, hay humo, fanfarria, y la señora, ¡ay, mi pastor! Casi se desmaya. Es una iglesia millonaria, tiene $500 millones en su caja, presbiteriana, en Hollywood. Y cuando usted lo oye predicar, ¡qué grosería! ¿Sabe cuál fue la visión de Isaías 6 como un profeta cúltico? Cuando muere el rey Usías, porque dice así literalmente Isaías 6, en el año de la muerte del rey Usías, vi yo a Jehová. Entonces vea usted, el trono del rey temporal está vacío, el trono del rey celestial está lleno. El trono que se dejó vacío estaba ocupado por un pecador. El trono del rey celestial está ocupado con una persona a la que se le canta y grita, santo, santo, santo. El trono del rey que ha muerto está en un palacio. El trono del rey que Isaías está viendo está en el templo. El trono del rey que lo está dejando abandonado está siendo abandonado por un pecador que se convirtió en leproso como una señal de pecado. El trono ahora ocupado es aquel que manda a sus ángeles a tomar carbones calientes del altar para santificar al profeta que ha de enviar. Casi la obra aquella que yo leí, Cramer versus Cramer, trono versus trono. ¿Por qué razón? Porque hay una intención del profeta de rescatar el culto y no meter
fuego extraño en el culto del Señor porque está de moda, porque está bonito. Miren mi experiencia. Fui a una iglesia, 1500 personas en promedio es la membresía de esa iglesia. Y de repente un muchacho que era altamente católico estaba dirigiendo el culto, estudió conmigo Merca. Y entonces, cuando terminó, a mí me tocó la plática, cuando terminó el culto yo le digo, pues qué bueno, ya ni me imaginaba que eras cristiano y que ahora le estás sirviendo al Señor. No, soy cristiano evangélico, pero le estás sirviendo a Dios. No. ¿Y qué onda? Hay que fijarte que el pastor y yo nos hicimos amigos. Él fue a un seminario de esos de coaching, ¿verdad? De emprendimiento, y le gustó mucho cómo dirijo yo las actividades porque tengo una empresa de eso, y me invitó para que de esa manera yo dirija el culto, el servicio, me dijo, porque como se usan malas palabras, ¿verdad? Entonces me dijo el servicio. O sea que vos no sos cristiano evangélico. No, me dice. Esto tampoco es tu ministerio. No, este es mi trabajo, me dijo. Yo todavía soy cuadrado. Prefiero una persona que cante de la patada, que toque de la patada, pero que le sirva a Dios con la intensidad de su corazón y no con el profesionalismo que hoy le están sirviendo, pero su corazón, como dicen también los profetas, está lejos de Él. Y tu corazón está lejos de mí, le dijo el Señor. Número 1, profetas extáticos. Número 2, profetas cúlticos. Y número 3, profetas sociales. Como les mencioné, Oseas, Amós, Miqueas. Bueno, en grado de importancia, ¿se recuerdan que les dije que hiciéramos gradas? Aquí arriba era la Torá. ¿Qué era la Torá? La palabra de Dios. Número 2, en la segunda grada están los Neviim. ¿Qué son los Neviim? Los santos hombres que traen la palabra de Dios y la interpretan. Por eso es que están en segundo grado de importancia para el judío, no para los cristianos evangélicos, porque hemos hecho una cosa un poquito diferente. Número 3, la tercera grada, la de más abajo. Esa grada de libros se llaman los Ketubim, con K. Así se escribe, con K. K-E-T-U-B-I-I-M. Los Ketubim. ¿Qué quiere decir Ketubim? Los otros escritos. Ketubim quiere decir los otros escritos. ¿De qué manera están compuestos los otros escritos? Los otros escritos, usted puede encontrar que ahí está el libro de los Salmos, por ejemplo. Están libros de poesía, cantos, por ejemplo, muy interesantes a la sexualidad. O sea, mi sexualidad y mi devoción en la iglesia son parte de mi espiritualidad. Así lo concebía el judío. ¿Sabe qué quiere decir eso para ustedes? Que cuando los muchachos oran en sus grupos, están orando para la gloria de Dios. Pero cuando juegan fútbol, deben de jugar fútbol para la gloria de Dios. Eso nos ha matado a nosotros, porque ese es un lenguaje que se metió en las iglesias. Permítanme decirles malas palabras, perdón, se van a salir aquí unas malas palabras y se las voy a decir a ustedes. Pero la iglesia dice estas malas palabras: el mundo secular y el mundo cristiano. Esa es una mala palabra que a veces me cuesta a mí repetir. Mi vida secular y mi vida espiritual. Mire estas malas palabras que dicen también, ¿verdad? Mi trabajo secular y mi trabajo espiritual. Esas son, me da cargo de conciencia mencionarles a ustedes esas malas palabras. ¿Quién nos dijo a nosotros mi vida material y mi vida espiritual? Esas son malas palabras. ¿Por qué? Todo yo soy un ser espiritual. Eso quiere decir
que cuando yo me relaciono contigo, también es parte de mis relaciones espirituales. La forma como yo te respeto, mi hija. Tú eres una dama, pero eres mi amiga. Somos hermanos en el Señor. Podemos orar juntos y podemos jugar. Jugamos un 21, ¿verdad? Y ahí estamos jugando. Así como yo te respeto en el momento en el que oramos, te debo respetar cuando jugamos un 21, porque esa es mi vida espiritual. En las iglesias o en las comunidades nos dicen, no, la oración es lo espiritual. Y lo secular es echarnos un 21. Esa es una mala palabra que se metió en la iglesia. ¿Saben de dónde viene? Del neoplatonismo. Cuando se habló sobre la materia y el espíritu. Ese lenguaje tan metido en nuestras iglesias nos arruina, porque entonces tenemos abogados tramposos de lunes a viernes levantando las manos el domingo para la gloria de Dios. ¿Saben ustedes? Con pena les digo, hay 98 iglesias en la costa sur que son narco-iglesias. 98 narco-iglesias. Patojos que antes eran pescadores medio caitudos con sus botas colibrí, ¿verdad? Así oliendo a chilaca todo el día, con sus lanchas así medias chorecas, pescando peces. Pero de repente les vino otra opción, pescar paquetes en el mar. Y entonces, tenis Nike o Nike, tenis Adidas, cadenas de aquellas que se ponen, yo no sé cómo, si yo se las ponía a mi chuchito y ahora se los pone de a pulgada, de oro. Y los patojos, como algunos de ellos eran medio chorcos, ahora con su diente de oro. Sus camisas chileronas, ¿verdad? Por cada paquete, $500. Eso sí, son evangélicos que traen su diezmo. Y el pastor dice, no, eso no importa. Cuando ese diezmo entra de la puerta para acá, Dios lo santifica. ¡Ay, Dios mío! Ahora, ¿sabe por qué se metió eso? En el Antiguo Testamento, Dios dice, yo no quiero tu pisto, quiero tu corazón. En cambio hoy dice, hoy quiero tu pisto, ¿qué me importa tu corazón? Y todo, si lo puedo aplicar, es con lo que nosotros tenemos que trabajar en nuestra pastoral. Por ejemplo, la pastoral hoy en día está complicada. Ya vamos saliendo algunos, pero ustedes nos están relevando. Por ejemplo, hoy hay sentido de inmediatez. Esa es parte de la posmodernidad, la inmediatez. Yo que trabajo en universidades, miren hermanos, hay universidades marca Patito, títulos de licenciatura en un año, y son estafas. Porque una licenciatura en administración, un año, fantástico. Pero si usted va a CEPS, Consejo de Enseñanza Privada Superior, usted va al colegio con su título, el de Humanidades, por ejemplo, los teólogos nos inscribimos en el Colegio de Humanidades. Esto es una farsa, usted. No nos colegian, pero como la sociedad hoy tiene un sentido de inmediatez y han surgido una cantidad de universidades sin reconocimiento, ofreciendo títulos en un año. ¿Saben ustedes que yo tuve la experiencia antes de mi primer doctorado, que me llamaron un hermano de Shela y me dice, mira, fíjate Fernando, que te vamos a involucrar en un doctorado que vamos a dar aquí en Guatemala? Entonces, sentíte privilegiado, me ofendió por supuesto, pero me dijo, sentíte privilegiado porque sos el único presbiteriano al que vamos a incluir. 6 meses va a ser el doctorado. ¿Qué nombre querés que aparezca en el título? 6 meses. Nos vamos a reunir una vez en el Camino Real, una vez por mes en el Camino Real. Te vamos a dar un libro y lo resumís en 2 páginas. Al cabo de los 6 meses tenemos la graduación en una iglesia grande aquí en Guatemala. ¿Cómo así, va? ¿Qué tipo de libros van a...? Mira, había uno ahí, por ejemplo, cómo pintarse las uñas orando, yendo hacia Jerusalén. Así era el título del libro. Otro libro hablaba sobre las ventanas de bendición sobre nosotros cuando declaramos la bondad de Dios. Marca de ese tipo los libros. Apelando a ¿qué? A la inmediatez. Dinero fácil.
Eso es lo que están persiguiendo nuestras nuevas generaciones. Títulos fáciles. Miren, no son acreditados, no importa. Es que el título. Con esas pastorales usted y yo estamos. ¿Y sabe cuál es la manera de actuar de Dios en el Antiguo Testamento? Por ejemplo, en la Torá. Escuchar. Como dice un himno, despacito, despacito, despacito. Señor, pero ya queremos llegar a Jerusalén. 40 años, mis hijos. Cálmense, no tengan penas. Eso es una señal de la inmediatez, ¿verdad? Hoy la gente está afanada por títulos. Doctor, licenciado, ¿verdad? Y como ya éramos un montón de pastores, más de 35,000 pastores ahí en Guatemala, ¿y cómo hacemos nosotros para distinguirnos de esos 35,000? Inventémonos otros, generalísimo, por ejemplo, dentro de las iglesias, generalísimo. Entonces, para cuando ordenaron al generalísimo le dieron una espada. Lo ordenamos como generalísimo y le dieron su espada. ¿Por qué? Porque hoy estamos afanados con títulos. El Antiguo Testamento nos enseña con los que tuvimos, ¿no? Despacio. El sexo también es para la gloria de Dios, Cantar de los Cantares. Temas de redención, ahí está Ruth. Temas, por ejemplo, de cómo se reconstruyó el templo, ahí está Esdras. Temas, digamos, de cómo dirigir coherente y sabiamente, ¿verdad? Ahí está Nehemías. Sí, Señor, pero yo quiero ser héroe. No, un momento, esa es mala palabra. La palabra héroe en griego quiere decir semidios. ¿Se recuerdan cuando Pablo y Silas estaban allí? Hay unos milagros y les dije, ustedes son Júpiter y Neptuno. Válganos, Señor. ¿Por qué? Porque en la traducción griega, Júpiter y Neptuno, ¿verdad? Quiere decir semidios. ¿Cómo se traduce? Héroe. Yo ya le dije a los de la Sociedad Bíblica que el capítulo 11 en las versiones de la Reina Valera 60 no tiene que tener, capítulo 11 de Hebreos, no tiene que tener el subtítulo que nosotros le ponemos, eso no está en la Biblia, ahí aparece héroes de la fe. Esa es una herejía, porque héroe quiere decir semidios. ¿Sabe qué dijo Pablo y Silas? Válganos Dios, nosotros no somos eso. Héroe quiere decir semidios. Por mucho que me guste la canción de Enrique Iglesias, ¿verdad? Quiero ser tu héroe. Y a veces le cantaba la verita, ¿verdad? No quiere que no soy medio romántico. Claro, se las canto a la verita, porque el Cantar de los Cantares me enseña cómo disfrutar mi sexualidad, cómo disfrutar mi adoración en medio de los que tuvimos. Eso es lo que me enseñan los que tuvimos. La Torá era la palabra de Dios. Los Nevi'im, ¿verdad? O libros proféticos, la forma como interpreta la palabra de Dios el santo profeta. Y los que tuvimos, la forma como concebimos el mundo y cómo nos relacionamos entre nosotros mismos para la gloria de Dios. Ahí están otros libros que nosotros podemos ver. El Eclesiástico, que es un libro que no incluimos nosotros, que refleja sabiduría. Pero entonces citemos Proverbios. Vamos a ver, yo les aseguro que ustedes tienen proverbios que sus abuelos o sus tíos o sus papás en algún momento les dijeron a ustedes como sabiduría popular. Voy a comenzar yo. Dime con quién andas y te diré. Muy bien, vamos a ver. Algunos voluntarios, hoy sí no voy a señalar a nadie. Algunos voluntarios que sepan dichos. ¿Qué dijiste? El que anda entre la miel y la santa. ¿Verdad? El que anda entre la miel, algo se le pega. Otro. En boca cerrada no entran moscas. Otro. Camarón que se duerme. Machete está en tu vaina, ¿verdad? Cuando las patojas, porque yo les he dicho, ¿verdad? Mi hijo, tú y yo, que somos los simpáticos, ¿verdad? Acá, somos los guapos. Decía la abuela nos decía, mi hijo, de las aguas mansas. De las patojas así medias queditas, esas hay que tenerles cuidado, mijo. Eso es lo que quiere decir la sabiduría para ti y para mí, ¿verdad? Ahora, ¿qué pretendía el libro de los Proverbios? Enseñar sabiduría popular. Sabiduría popular, ¿verdad? El pueblo judío reconoce que no necesariamente
fueron dichos dictados por Dios, sino que en medio de la comunidad de los creyentes hay experiencias en frases cortas que nos indican a nosotros cómo debemos de convivir en medio de una comunidad que adora a Dios. Muy bien. Entonces, el hebreo tiene Torah, Nevi'im y Ketuvim. Y en ese orden, la Torah es la palabra de Dios. Los Nevi'im, la forma como sus santos profetas interpretan la palabra de Dios. Y los Ketuvim, la forma como concebimos la relación con Dios cuando vivimos y convivimos alrededor de la palabra. Ese era el Antiguo Testamento. Así lo catalogaban, así lo dividían y así lo conceptualizaban. Aunque ellos, insisto, no tenían conceptos, pero la forma como lo percibían era de esa manera. Muy bien, como yo hablo mucho, ¿alguna pregunta? ¿Dudas o ampliaciones? ¿Qué mandan? Hermano, a veces uno se encuentra con jóvenes y con el respaldo de algunos adultos diciendo que la Biblia tiene errores de traducción, y siempre había querido yo preguntarle a alguien como usted, que ha sido traductor, que conoce sociedades, que trabaja en sociedades bíblicas, y yo siempre he defendido que no tiene errores, ¿verdad? Quizás no pueda hacer una apología tan fuerte como la suya. Ajá. Pero me gustaría que usted me dijera, cuando un joven me diga, mira, la Biblia tiene errores, ya han metido mucho la mano los hombres, ¿qué puede responder? Muy bien, muy bien. Así? Les voy a contar una experiencia. Nosotros hemos tenido en Guatemala muchos ministerios cristianos que han hecho una tremenda labor. Aquí en Guatemala nació hace muchos años, bajando de Sololá para Panajachel, iba un misionero gringo de la iglesia centroamericana. Si alguien conoce Sololá, para bajar a Pana, del lado izquierdo ahí está un instituto bíblico de la iglesia centroamericana. Muy bien, ahí vivía el misionero gringo. E iba con un niñito de su cultura, es Sutujil. Entonces iba con el niñito y le dice el niñito, si tu Dios es tan grande, ¿por qué no me habla en mi idioma? Mire qué bonita la frase, la pregunta, es lacerante. Si tu Dios es tan grande, ¿por qué no me habla en mi idioma? Muy bien, entonces nació a nivel mundial un instituto que se llama Wycliffe, en honor a Juan Wycliffe, el traductor de la Sagrada Escritura. Pero en Guatemala se llamó Instituto Lingüístico de Verano y tradujo por primera vez la Biblia del Quechí, la Biblia del Cachiquel, ¿verdad? Y otras, ya lo heredamos como sociedades bíblicas y en eso trabajamos nosotros también. Andrés puede contar esas experiencias. Muy bien. Pero entonces yo conocí a las hermanas que estaban haciendo la traducción de la Biblia al Quechí y ellas vivían en Cobán. Un par de gringuitas que murieron en Guatemala, una de ellas a los 88 y la otra a los 90 años de edad, y se quedaron señoritas trabajando desde casi los 20 años en Guatemala con la traducción de la Biblia. Entonces, fíjate bien, aquí viene la parte de la respuesta. Cuando ellas llegaron a traducir la parte en donde dice Jesús es el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas, se encontraron con un problema. Los quechís en ese tiempo no conocían las ovejas. No estaba tan diseminada la señal satelital para poder decir que aunque sea por la tele, conocieran las ovejas. Entonces, esto se llama como una traducción dinámica. Entonces ellos pensaron, mejor hagamos una traducción en donde usemos la figura de algo que ellos sí conocen. Eso se llama traducción dinámica. Y entonces ellos tradujeron esto. Jesús es la buena gallina. Y la gallina su vida da por las ovejas. Perdón, por los pollitos. Gracias por eso. Fue un teclazo, ¿verdad, hija? Un mal teclado aquí, ¿verdad? Bueno, cuando se hace la traducción, se preserva la imagen. ¿Verdad? Se preserva el mensaje, aunque la figura cambie. En el texto de la Sagrada Escritura, claro que ha habido errores tipográficos y a veces hasta errores teológicos.
Y la intención, lo que yo no sepa, que lo conteste Andrés, pero la intención de revisar continuamente la Biblia es precisamente para evitar que a veces el concepto teológico se queda muy corto o la imagen bíblica se queda muy corta y hay necesidad de recomponer. Te voy a poner otro ejemplo. Precisamente con la Reina Valera contemporánea y la 1960, don Alfredo Tepox, que coordinó esta traducción, aunque él no es especialista en griego, la persona que estaba haciendo la traducción de Juan 1, siguió el mismo modelo de la 1960. ¿Que alguien me repita Juan 1:1? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo Ah, era Dios. hasta el hermano Ricardo Arjona leyó esa versión e hizo la canción Cristo, que Jesús, verbo no sustantivo. Pero en el mundo griego, la palabra logos, se queda corta la traducción en la palabra verbo. Porque para un griego, parte de su sabiduría, parte de su sofía, y la diferencia con los bárbaros es en la palabra y en la articulación de la misma. Por eso es que ellos tienen dentro de sus cursos, ¿verdad?, la oratoria. ¿Por qué? Porque les enseñaban sabiamente a usar la palabra articulada, que es el discurso, que es la capacidad de comunicarnos. Entonces, para un griego, logos no es verbo. Se queda corta. Puede ser, pero se queda corta. ¿Cuál es el mayor significado en la traducción de logos? Palabra. Entonces, el traductor bíblico puso, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios. Bueno, entonces tiene un amigo nuestro, que es un canario, él nació en las Islas Canarias, pero tiene más de 50 años de vivir en Costa Rica, se llama Plutarco Bonilla, y manda una carta al hermano Tepox y le dice: no cometan el mismo error de traducir logos por verbo. Aprovechen para cambiarlo por palabra, porque ese es el significado y además va en relación con el Antiguo Testamento. Vean, les acabo de decir que lo importante en el ministerio del profeta es la palabra que de Jehová viene a él. Y la frase que les mencioné que dice la Biblia es: vino a mí palabra de Jehová, no verbo, palabra de Jehová diciendo. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que Dios articuló su comunicación con nosotros y nos dio un discurso, y no solo un verbo, sino que articuló su comunicación con nosotros, nos habló en nuestro idioma para que lo entendiéramos. Testamento con el Evangelio de Juan, que también toma esas figuras de Antiguo Testamento para ponerlas dentro de su contexto en el Evangelio. Quiere decir que en muchas ocasiones, así como yo les puse a ustedes a leer primer libro de Samuel 9:9, las ideas son estas. Voy a resumir. 1. El lenguaje evoluciona, y muchas veces hay palabras que para nosotros son distintas de lo que realmente dice el texto. A veces las palabras evolucionan, como por ejemplo cuando yo les pregunté qué es una dita. Entonces tenemos que cambiar la palabra dita para que los jóvenes entiendan. Mejor pongamos la palabra deuda, porque es la palabra que nosotros sí conocemos. 3. Hay palabras que no tienen el mismo significado para tu cultura y para mi cultura. Por ejemplo,
Nosotros una vez con mis amigos comenzamos a coquetearles unas patojas salvadoreñas. Tuvimos ahí una relación de amistad con estas patojas, y cuando algunos de nosotros nos hicimos novios de esas patojas, ¿verdad? De repente, para cortarlas, dijimos, no, es que lo que pasa es que amor de lejos es de pendejos. ¡Ah! Porque la palabra pendejo no es para decirla en el púlpito, pero tampoco es una mala palabra entre nosotros. En cambio, para ellas, sí. Para la salvadoreña. Entonces, cuando yo le dije, ahí está patoja. Entonces, para una salvadoreña, patoja es paticoja. Y patoja te digo a ti, que es una mujer joven. Patoja eres tú. Pero yo no te estoy diciendo paticoja. Quiere decir que nuestro lenguaje no necesariamente responde al lenguaje de la Biblia, o a la inversa. El lenguaje de la Biblia, en su traducción, se da la imagen más cercana posible. Esa es la primera idea. La segunda, evoluciona el lenguaje. La tercera, lo que nosotros encontramos, por supuesto que es una traducción. Claro que sí. ¿Puede tener un error tipográfico? Sí. Y puede tener incluso una imagen distinta a la otra. Y luego, digamos, para eso son las ciencias afines. La gente decía, no existe Jericó. Y después, la arqueología demostró que no estaba errada la Biblia, pero sí encontraron una ciudad que se llama Jericó. Por ejemplo, la gente pensaba que no había existido ningún vestigio de, ¿se recuerdan ustedes el funcionario de la reina Candace que aceptó al Señor yendo en el desierto y Felipe es llevado por el Espíritu para explicarle el texto? Pues quiero contarle varias cosas de él. Me voy a quejar. Ese funcionario o sobornó a alguien o se robó ese texto. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia no se vendía, ni se regalaba, peor a paganos. ¿Cómo consiguió ese texto? ¿Y sabe qué? Me da sospecha que se paró a leerlo hasta cuando salió de la ciudad, hasta en el desierto. Paren, me está picando la curiosidad, y entonces comienza a leer, sin saber que el Señor se las tenía todas con él, ¿verdad? Y le manda a Felipe. Y entonces, en lugar de criticarlo, le dice, ¿entiendes lo que lees? ¿Y quién me podrá explicar? ¿Cómo voy a entender si nadie me explica? Y entonces le explica la palabra. Cuando ese funcionario regresa, saber qué pasó con él. Entonces vean ustedes la experiencia. Samuel Pagán, este hermano, él es arqueólogo también y vive en Belén. Lo llamaron y le dijeron, mira, puedes venir a certificar un templo que acabamos de descubrir arqueológicamente aquí en Etiopía. Va y se traslada y encuentran un templo del IV siglo de la era cristiana. Efectivamente, este es un templo cristiano, dice él. Lo certifican y los arqueólogos dándole gracias a Dios. Como a los 3 meses lo vuelven a llamar, Samuel, te tenemos una sorpresa mayor, tienes que venir. Va otra vez al mismo lugar, y en ese tiempo las construcciones se hacían una sobre otra. Quiere decir que venía un terremoto y sobre ese montón de escombros construían la otra. Así son las ciudades en el Medio Oriente. Cuando ellos descubrieron el templo del IV siglo, siguieron escarbando y encontraron un templo que ellos sospechaban que era más antiguo. Llega Samuel Pagán como arqueólogo, un equipo de arqueólogos, y ¿saben una noticia? Ese templo era del I siglo. Quiere decir que el funcionario de la reina Candace fue y fundó esa iglesia. ¿Quién lo demostró ahora? La arqueología. Cuando la gente sospechaba que ese funcionario no había existido. Y están escritas en esas paredes viejas y antiguas del I siglo leyendas con textos bíblicos según el manuscrito que llevaba el funcionario de la reina Candace. Cuando la gente cuestionó eso, la arqueología, al cabo de los años, les dijo, jóvenes, están equivocados. Eso es parte de lo que nosotros vemos en la Sagrada Escritura. Yo normalmente voy a pláticas, voy a conferencias, voy a predicaciones. ¿Saben a qué no voy yo? A debates. No, ¿para qué voy a estar debatiendo yo con la gente? No, enseño, pero no entro en debates ni en polémicas. ¿Sabe por qué? Porque el tiempo le ha dado al texto siempre el respaldo, porque es de Dios. Siempre.
¿verdad? Errores tipográficos los hay, hemos tenido que corregir textos. Errores incluso arqueológicos ha habido y hay que corregir el texto. Y de repente hay textos que nos dicen, es que aquí hay una ciudad que se llama Jope, esa no existió. Y de repente nos dicen los arqueólogos, acabamos de descubrir una ciudad que se llama Jope. Entonces cuando nos criticaron, el tiempo no nos dio la razón a nosotros, se la dio al texto que Dios inspiró, ¿verdad? Muy bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Cuánto me queda para dosificar? ¿Cuánto? 15 minutos, a la 1 en punto. Muy bien. El Antiguo Testamento se escribe en 1500 años. Más de 40 autores y autores anónimos. Hubo personas que sirvieron incluso de secretarios. Por ejemplo, fíjense ustedes que Isaías era un hombre letrado, educado en la corte. Pero ¿saben? Jeremías y Ezequiel son sacerdotes. Y cada uno de ellos tenía una educación propia y particular. Por ejemplo, si usted va y coge el texto bíblico y quiere encontrar profecías mesiánicas en Ezequiel, yo le garantizo que no va a encontrar, o tal vez una que otra muy leve. ¿Por qué razón? Porque el trasfondo del profeta Ezequiel es este. Dice en el capítulo número 1 que el profeta Ezequiel es de la familia de Sadoc, con Z, del zorro, de Sadoc. Si alguien me pregunta quién es Sadoc, o la familia de los sadoquitas, son aquellos sacerdotes que estaban limpiando el templo, ¿verdad? Estaban limpiando el templo, encuentran unos rollos empolvados y se los traen al rey Josías, año 638 a.C. Y entonces el rey Josías desempolva y lee esos rollos y esta es la Torá, o sea el Pentateuco, y convierte al pueblo para que ayunen, oren y se arrepientan del Señor. De esa familia viene Ezequiel. Entonces Ezequiel es un sacerdote que es llamado por Dios para ser posteriormente un profeta. Ahora viene aquí lo interesante. Como su formación es un especialista en culto, en ofrendas, el sacerdote se especializa en sacrificios, en oraciones, tiene un currículum con el cual fue formado. Ustedes saben que es un currículum, ¿verdad? Fue formado para ser sacerdote, practicaba oraciones, tenía por tarea, ¿cuáles eran las tareas de un sacerdote? Mire, escríbame para la próxima semana 10 oraciones. Una, por ejemplo, escriba una oración para dar gracias a Dios por los alimentos. Hoy la gente no sabe orar, ¿verdad? Hermano, por favor, ore por los alimentos. Señor, te damos gracias y reprendemos al diablo que está aquí con las cadenas, que no sé qué. Hermana, ore solo por los alimentos, hombre, no los quiere. Yo tenía un hermano en la iglesia que no sabía orar, porque prácticamente cuando hacía una oración de intercesión, le daba un parte policíaco a Dios. Hermano, ore por favor en este momento por la vida de hermano Moisés, que fue atropellado y usted sabe que está ahí en el general. Muy bien. Señor, te pedimos por la vida de hermano Moy, que tú sabes que el bus urbano placas U326 FTQ se pasó en rojo, Señor, y atropelló al hermano Moy, y el piloto inconsciente iba ebrio, sin licencia de conducir, haciéndose el loco para no asumir la responsabilidad del hermano Moy, y el bus se quedó sin frenos y se encontró arruinando la casa marcada con el número 01026, ¿verdad? Que está ubicado en la 4ª avenida y 10ª calle. Hermano, interceda por el hermano Moy, que está enfermo, no le dé un parte policíaco a Dios. ¿Qué hacía entonces el sacerdote? Aprendía a hacer oraciones. ¿Sabe una cosa? Yo le dije a un hermano, en el culto, oremos, finalicemos orando con el Padre Nuestro. Eso es católico. ¿Cómo? El Padre Nuestro. Sí, orar con el Padre Nuestro en la iglesia es católico.
¿Y sabe qué hacían los sacerdotes? Sabían hacer oraciones, lo que en la Biblia dice libaciones, o sea, cuando derramaban su espíritu delante del Señor, no improvisaban, tenían una estructura. Muy bien, esa era la formación de los sacerdotes. Sabían hacer, en el buen sentido de la palabra, sabían hacer ritos. Hoy la gente no sabe por qué hacemos tal o cual cosa. Por ejemplo, yo iba a casar a una pareja, y entonces me dicen, mire, yo les voy a poner 3 requisitos para que yo les case. Número 1, la carta de autorización de sus líderes. Yo no caso ovejas ajenas. Número 2, reciben el curso prematrimonial conmigo. Y número 3, yo hago con ustedes el orden del culto. Yo acepto 1 y 2. Pero el orden del culto, fíjese, pastor, que nosotros queremos que nos dé la Santa Cena. No les voy a dar la Santa Cena. ¿Y por qué? Porque el matrimonio es un oficio pastoral. Las iglesias tenemos sacramentos: el bautismo y la cena del Señor. Luego, el matrimonio no es un sacramento. Eso lo considera la Iglesia Católica, a quien yo lo respeto, pero yo soy un pastor protestante y el matrimonio no es un sacramento para mí. Eso es cultural. Si no, vean ustedes, hasta los colores son culturales. ¿Qué significa que las patojas se casen de blanco? ¿Y por qué los hombres se casan de negro? Porque es cultura machista. Bueno, pero en la India se casan las mujeres con su vestido amarillo y en la China con su vestido rojo. Eso es cultural. Entonces no es un sacramento, ¿verdad? Luego, si algo no tiene nada de romanticismo, es la Santa Cena, que es la muerte de nuestro Señor, el derramamiento de su sangre por el perdón de nosotros. Y luego tiene una implicación de comunidad, no solo un par de pichoncitos que se den su panito y su vinito ahí hincados, ¡ay, qué lindo! No, la Santa Cena es para la comunidad de creyentes. Entonces, ¿por qué no hice yo esa boda dándole la Santa Cena a los patojos? Está de moda. Lo ponen de moda en la orilla del lago de Panajachel, ¿verdad? De Atitlán, con los pies metidos ahí, el pastor de blanco, con un par de toldos, y ahí se dan la Santa Cena. Yo no, perdón, señores. Ya estoy viejo para hacer ese tipo de cosas. Ahora, Ezequiel lo sabe. Es un sacerdote. Entonces, el énfasis de Ezequiel es este. Él va a trabajar temas de santidad, porque esa es su formación previa a ser profeta. Va a trabajar el tema de la reconstrucción del templo. Va a trabajar temas, por ejemplo, de oraciones, de fidelidad. ¿Por qué razón? Porque ese es su trasfondo. Pásese al Nuevo Testamento y Jesús nos pone ejemplos a nosotros de la naturaleza, de las semillas, del trigo, de las ovejas, de la cizaña y el trigo. Nos va a poner ejemplos del mar de Galilea, que es un lago, ¿verdad? Pero cuando usted ve a Pablo es lo que se conoce sociológicamente, es un homo urbis, un hombre urbano. Pablo no nos va a usar ejemplos de la naturaleza, sino de la vida en sociedad. Él habla de las carreras, digamos, pedestres que se dan en las grandes urbes. ¿Por qué razón? Porque el trasfondo de los autores determina su énfasis. Por eso, si usted mira, el énfasis de Hebreos es santidad, y la palabra que distingue el libro de Hebreos es mejor. Está la ofrenda, pero mejor es la de Cristo. Está el sacrificio, pero mejor el del sacrificio. Está el templo, pero mejor es Jesucristo. Está el sacerdote, pero mejor es nuestro sumo sacerdote. Está el sacerdocio según Leví, pero es mejor el de Melquisedec. O sea, ¿cuál es la palabra que distingue al autor de Hebreos? Mejor que. Quiere decir que cuando usted analiza a un autor, analice su trasfondo. Lucas es griego. ¿Cuál va a ser su énfasis? El uso de la razón. Mateo es un cobrador de impuestos. Por eso es que Mateo estructura su evangelio de una forma numérica. Mateo tiene 5 grandes sermones como su estructura. ¿Sabe por qué? Porque 5 eran los libros de la Torá o Pentateuco.
5 eran los libros del Salterio, 5 eran incluso los salmos doxológicos, y entonces Mateo estructura su evangelio sobre 5 sermones. Esa es su estructura, es una mentalidad matemática. ¿Por qué razón? Él es un cobrador de impuestos, sabe sumar, sabe hacer ese tipo de cálculos porcentuales de los impuestos. Lucas es un médico, filósofo, y estructura su evangelio según su cultura, según su idioma, según su profesión. Pero Pablo, que tiene una formación interesante, también estructura las cartas de esa manera. Por ejemplo, yo una vez prediqué, gracias a Dios Pablo fue fariseo. ¿Sabe por qué? ¿Cuál es una de nuestras grandes doctrinas como cristianos? La resurrección de Cristo. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, dice Pablo. Muy bien. Si Pablo hubiera sido un saduceo, no se me venía la palabra. Si Pablo hubiera sido un saduceo, a Pablo le hubiera costado asimilar el tema de la resurrección. ¿Sabe por qué? Porque los saduceos eran formados para no creer en los ángeles, en los milagros, ni en la resurrección. Pero la formación de Pablo es como fariseo, es que ellos sí creían en la resurrección. Entonces, Pablo es fariseo, ahora es cristiano. Pablo fue como fariseo educado para creer en la resurrección, no siendo creyente. Se convierte al Señor y ahora como cristiano le dice, mira, pero el fundamento de nuestra fe es la resurrección. Claro, yo la creo. ¿Le costó o no le costó? Claro que no le costó. Esa es la soberanía de Dios. Pero les voy a poner otro ejemplo. En el tiempo de Pablo habían 2 escuelas para formar a los fariseos. La escuela de Shammai y la escuela de Gileno. Había una escuela en Jerusalén que era altamente clasista y excluyente. Esos fariseos que se formaban en Jerusalén, ¿sabes cuál es el gentilicio de los habitantes de Jerusalén? Si no, me tenés que invitar a almorzar. ¿Cuál es? 1, 2, 3. Mírense el Emerson ahí queriendo. Yo sé. El gentilicio de los habitantes de Jerusalén es largo, complicado. Jerosolimitanos. ¿Lo sabe cualquiera? Hasta yo. El gentilicio de los habitantes de Jerusalén es jerosolimitanos. Pues entonces los fariseos que eran jerosolimitanos, los fariseos que vivían y estudiaban en Jerusalén, ¿sabe qué decían de los gentiles? Chusmero, con ellos ni a la esquina. En cambio, la otra escuela, que no estaba en Jerusalén, sino por el Asia Menor, en donde estudió Pablo a los pies de Gamaliel, obviamente, ¿quién vivía en la esquina? Gentiles. ¿Con quiénes negociaban? Con gentiles. Quiere decir que aunque era fariseo, había vivido en un mundo de gentiles. Cuando el Señor lo llama al ministerio para trabajar con gentiles, eso es pan comido. Mire qué bonita es la soberanía de Dios. Entonces yo prediqué un sermón que se llamaba Gracias a Dios Pablo fue fariseo, porque ni le costó asimilar la resurrección y fue obediente y trató bien a los gentiles, porque ese había sido su contexto. Como introducción bíblica, que ustedes vean que los contenidos son diversos, que no podemos hacer un concepto de la Sagrada Escritura, porque de repente tiene diferentes enfoques y diferentes visiones. Número 3, hay diferentes idiomas, y los idiomas tienen sus características, sus peculiaridades, que nos enseñan a nosotros a diferenciar, ¿verdad? Yo ya, si les dije, ¿verdad? Yo no les puedo decir a mis hijos, te voy a trancasear, porque se ríen, no entienden, ¿verdad? Y yo me pongo más bravo.
Pero yo sí me recuerdo cuando la abuela nos salía corriendo con la tranca en mano. Dios guarde que nos fuera a alcanzar. Yo creo que a ninguno nos alcanzó, pero solo la amenaza ya era algo para los derechos de la niñez y de la adolescencia. Otros elementos que he mencionado, por lo menos les mencioné la estructura del Antiguo Testamento, aunque vamos a trabajar en otros contenidos, la estructura del Nuevo, pero la intención era que ustedes puedan ver cómo el mundo hebreo tenía una concepción diferente a la que nosotros tenemos de la composición de su Biblia, que para nosotros es Antiguo Testamento, y el enfoque que tenía cada uno de estos tres bloques importantes dentro de la Sagrada Escritura. Quiere decir que cuando el hebreo sacaba doctrinas importantes, no las sacaba necesariamente de los libros llamados Ketuvim, sino que los sacaba de la Torá. Por eso es que en la Biblia nosotros encontramos, no con más o menos con la pregunta que tú dijiste, pero algunas situaciones en particular. Yo puedo decir, ¿hay conceptos equivocados de Dios en la Biblia? Sí. Los amigos de Job tenían malos conceptos. ¿No será que algún tu pecadito tenés por ahí? Eso le decían los amigos de Job. Tú estás sufriendo a causa de las maldiciones generacionales hasta que Dios les corrige. No, muchachos. Yo lo he permitido. O sea, hay conceptos equivocados. ¿La Torá es la palabra de Dios? Sí, pero también habla el diablo. En la caída, con que Dios os dijo, ¿verdad? El diablo rodea el mundo, se acerca con Dios y le dice, Job, porque está contento, tiene pisto, tiene familia, déjamelo estar un ratito. Y el Señor le dice, está bueno, pero no toque su alma, no toque su corazón. El diablo habla y Dios no se despeina, no se pone neurótico. Entonces, esa es la palabra. Por eso es que las grandes doctrinas las sacan de la Torá y no de los que tuvimos, como nosotros sí lo hacemos. Hijo, ¿qué ibas a decir? Esta semana ya he escuchado por segunda vez hoy el hecho de que es mejor no tematizar los libros, sino predicarlos completos. Sí. ¿Qué sugerencia, fuera en mi caso, predicador, pastor, maestro, para poder hacer eso? Porque toda mi formación teológica, bíblica ha sido temática, ¿verdad? Que Sí, hombre. Entonces, ¿cómo cambiar esta página? Sé que hay poco tiempo, pero así en cápsulas, si nos pudiera compartir alguna idea. Para que no me... Sí, mijo. Mira, pues, voy a tratar de ser breve. A mí me cuesta ser breve precisamente, ¿verdad? Pero voy a tratar de ser breve. La forma en la cual nosotros dividimos nuestros sermones temáticos, textuales, de ocasión, históricos, expositivos, eso surgió a finales del siglo XIX, ¿verdad? Con algunos movimientos de santidad que se dieron en Europa. Por ejemplo, así nace la editorial CLIE, y recuerden ustedes que el fundador de la editorial CLIE, don Samuel Vila, fue el primero que nos estableció, por lo menos en el orden, en el idioma castellano, ese tipo de cosas. Eso no existe en la Biblia. Eso de sermones evangelísticos y sermones doctrinales no existe en la Biblia. Todo sermón tendría que ser evangelizador y todo sermón tendría que ser doctrinal. Ayer enseñaba yo, por ejemplo, que para los padres de la iglesia, Irineo, Policarpo, el evangelio era la predicación de los apóstoles. Quiere decir que cuando ordenaron todas las, perdón, si hay alguna duda lo explico, todas las perícopas, todas las narraciones, toda la tradición oral que compone ahora el evangelio, fueron básicamente en función de púlpito, porque así predicaban los apóstoles. Ordenaron el material, ¿para qué? Para ser expuesto en sus púlpitos como apóstoles. Un segundo ejemplo. Cuando tú lees el comentario de Calvino a los Romanos, Calvino no escribió como Rick Warren un libro, la Biblia con propósito. Calvino no escribió ese libro, sino que alguien compiló sus sermones.
Entonces, ¿el libro de qué se compone? De todos los sermones que Calvino predicó sobre la carta de los romanos sistemáticamente, y entonces alguien los compila y lo convierte en un comentario a los romanos según Calvino. Tercero, la predicación que hoy estamos explorando, digamos, platicaba yo recientemente con alguien que es muy colaborador con las sociedades bíblicas internacionales, unidas, pero a nivel internacional, se llama Pablo Jiménez, un homilético especialista en la predicación, que fue el que editó la Biblia de la predicación que la sociedad bíblica tiene. Entonces, Pablito y yo decíamos, bueno, es que la predicación de los profetas y de los apóstoles fue una predicación narrativa. 4. Los hermanos, por ejemplo, ingleses, los pietistas ingleses del siglo XVIII, comenzaron a retomar, como herencia de los reformados, la predicación libro por libro, porque entonces encontraron 5 virtudes. La primera de ellas, llevaba una secuencia temática lógica por naturaleza. Por ejemplo, ¿a qué se refieren con ese tema? Que hoy en la predicación, por ejemplo, de Efesios, hoy estoy predicando de la teología del ministerio, y el texto de la próxima semana habla acerca de la familia, y la próxima semana habla acerca de la relación de padres e hijos, y de la próxima semana de la relación laboral entre patronos y trabajadores, y la próxima semana un canto doxológico, por ejemplo. Por supuesto que estoy solo parafraseando o inventando. ¿Sabes? Entonces, en ese primer punto es la dieta que las mamás nos dan a nosotros. Hoy, posiblemente coma, porque es sábado, al mediodía, ¿saben qué voy a comer? Atún con mayonesa, huevo duro y elotitos. Esa es nuestra comida del sábado. Es práctica. Ah, pero el lunes vamos a comer cocido. El martes, de repente envueltos en ejote, yo sé que ya está la comida, ¿verdad? Pero envueltos de ejote ¿cómo se llama? De repollo, no repollo no, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Que envuelven también en huevo, coliflor, ¿verdad? Coliflor y ejotes comemos el martes. Así es la dieta que los predicadores encontraron, sin necesidad de formar. ¿Sabes por qué? Porque una mamá, tú eres mamá, no puede darle hamburguesas de domingo a sábado a los patojos. Provoca personas obesas. Y cuando nosotros, un mes de misiones, ¿qué les estamos dando? Hamburguesas, 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 hamburguesas. Ellos encontraron una dieta balanceada predicando libros. 2, encontraron una manera pastoral de ir leyendo con la iglesia la Sagrada Escritura. ¿Por qué razón? Porque la gente, como no sabe qué va a predicar el pastor la próxima semana, no lee la Biblia con propósito. En cambio, gracias a Dios, cuando hay zánganos, porque yo predicaba, hermanos, en octubre, ¿va? Voy a predicar Lucas el próximo año, que ahí vamos a irnos, y los predicadores que me auxilian saben que ya sistematizamos Lucas. Y la gente llegaba conmigo, ya me compré un comentario, pastor, sobre Lucas, vamos a ver qué tan fiel es usted. Gracias a Dios. Entonces me forzaba a mí a predicar y no a decir cosas un poquito extrañas en el púlpito, y la gente era como la gente bereana, se iba anticipando y leyendo, una función didáctica. Número 3, fíjate que servía incluso para que la gente tuviera material de estudio en los hogares, porque me decían, mire pastor, no vamos a agarrar ningún otro material, vamos a estudiar Lucas en nuestras casas para darle continuidad. Había hilación. ¿Por qué razón? Cuando les presenté lo de los salmos, yo les dije a ustedes, estoy hablando de boda y los músicos están cantando Jehová es mi guerrero. Entonces, ¿qué es el pensamiento hebreo, digamos, con respecto a la temática que predicaban? Hilación, unidad. Entonces, predicaba yo el domingo de Lucas, y la gente estudiaba en su casa de Lucas, pero también en los grupos de estudio. Número 4, entonces era fiel a que no se agotara la temática en la iglesia. Yo salí y lo que yo prediqué
después de 17 años, yo prediqué 36 libros de la Biblia en esa iglesia. Me faltaron 30 y salí. Pero prediqué 36 libros con todos mis sermones escritos después de 17 años. Y entonces no repetí sermones. Había un pastor presbiteriano en la costa que tenía como unos 300 sermones. Cuando predicaba los 300 decía, cámbienme de iglesia porque ya se me agotaron los sermones. Honestamente, fíjate, un viejito, bien tranquilo, pero se le agotaron los sermones y entonces pedía cambio de iglesia. Era simpático el viejito porque puros los predicadores presbiterianos, así muy quedos, muy tranquilos, no como yo, muy así. Y de repente le decía así a la iglesia, ahí en la costa, mis amados hermanos, ¿ustedes saben para qué es el palo de guaruma? Algo, digamos, para los patojos como el palo de papaya. ¿Para qué sirve? Mire, un tinito, para nada. Así son ustedes, no sirven para nada. A los 300 sermones o 200, algo así, se iba. Esa cuarta lección, digamos, sacan las personas, son los pietistas ingleses y por supuesto los reformadores, quienes retoman ese tipo de predicación. Y la última para mí, que es muy pastoral, mantiene a la iglesia, digamos, con una predicación mucho más fresca y mucho más fiel al texto. ¿Por qué razón? Porque yo como pastor, digamos, si por ejemplo yo soy pastor, ¿qué fecha soy? Ya no me alcanzaron los diezmos para mañana. Fue la China. ¿De qué les predico? De los diezmos mañana. Hermanos, predico conforme mi necesidad. Y no con la necesidad del pueblo de Dios. Eso es lo que ellos pudieron ver, ¿verdad? ¿Por qué razón? Yo quiero insistir. Porque ellos no hicieron división. Este es un sermón evangelístico y este es un sermón didáctico. No. La palabra de Dios siempre evangeliza, siempre es didáctica, siempre es pastoral en nuestro consuelo, ¿verdad? Y además siempre es oportuna y propicia. Fueron los criterios que tomaron. A mí me encanta. Yo pasé predicando del libro de los Salmos en el culto de oración 3 años y medio. 3 años y medio prediqué todo el libro de los Salmos. Y lo predicamos con los predicadores de la iglesia 3 años y medio, todos los martes. Y fue muy interesante. El Salmo 119 fue muy didáctico. Y los predicadores comenzaron a enseñar incluso las letras del alefato hebreo que correspondían a cada bloque, ¿verdad? De ese acróstico que está en el Salmo 119, ¿verdad? Ahora, termino con esto. ¿Cuándo se aprobó el canon del Antiguo Testamento? Más o menos, las fechas bíblicas siempre son más o menos, no son exactos. Si hay una diferencia de 300 años, eso es minúsculo en la teología bíblica y en la arqueología bíblica. Pero más o menos, cuando Juan el Vidente muere, año 100, en ese tiempo hay un concilio que se llama el concilio de Jamia, J-A-M-M-I-A. El concilio de Jamia cerró el canon del Antiguo Testamento como lo tenemos nosotros en las Biblias que producimos dentro de la iglesia protestante. El canon hebreo lo tenemos nosotros en las Biblias protestantes. No en su orden, pero sí en cuanto a los contenidos. Por ejemplo, para el hebreo no hay primero y segundo libro de Samuel, solo el libro de Samuel. El libro de los 12 que te causó admiración, perdón que no lo expliqué bien, cuando se habla de los 12, se refiere a los 12 profetas que nosotros conocemos como profetas menores, era un solo libro, el libro de los 12. ¿Saben por qué? Porque para el hebreo 12 es número completo. 12 patriarcas, 12 profetas, 12 apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Número completo, pueblo completo. ¿Qué hizo Matías cuando llegó a sustituir a Judas? Saber, pero llegó a completar el número 12 como pueblo completo. O sea, hay un elemento ahí también de funcionabilidad.
¿verdad? No de renombre para Matías, de función, ¿verdad? Para Matías. ¿Cuándo se cierra el canon del Nuevo Testamento? Más o menos en el año, algunos discrepan, ¿verdad? Pero más o menos en el año 365 después de Cristo se cierra el canon del Nuevo Testamento. Y ahí sí, no hay discrepancias, Iglesia Católica Protestante, Iglesia Católica Oriental Protestante, allí sí tenemos un canon de 27 libros, ¿verdad? 27 libros. Bien. El domingo pasado estuve con una iglesia y entonces llegó de música muy linda en el aniversario de la iglesia, un mariachi. Yo también con esta me despido. Que el Señor les bendiga. Para nosotros va a ser siempre una bendición poder estar con ustedes aquí apoyando.